Listo. Muy buena tarde. Saludo con mucho afecto a todas las personas que se encuentran en esta audiencia virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya he tenido el gusto de estar con ustedes en muchas ocasiones y ahora me da mucha alegría volverlos a encontrar. En las ocasiones anteriores había ahí un problema con las presentaciones que no salían, que todo. No sé si ya les llegaron todas o aún les falta alguna. Si es el caso, escríbanme por favor una línea para que mañana les envíe la que falte, porque según yo ya salieron todas las que les debía, pero ustedes sabrán mejor si les llegaron o no y si todavía falta alguna o algunas. Ahora bien, pues como veo, su diplomado ha seguido en marcha y el tema que nos convoca nuestra Escuela Judicial Electoral esta tarde y la de mañana jueves, es respecto al juicio electoral, que por sus siglas lo conocemos como el G. Pero sobre ese punto, nosotros sabemos que ahorita estamos en una situación pues un tanto inédita, porque la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral ha quedado abrogada con el decreto del 2 de marzo pasado. Y en cambio entra en vigor la nueva ley que se llama General de los Medios de Impugnación en materia electoral, pero esta ley ha quedado suspendida en su ejercicio por indicaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta que se lleve a cabo la resolución de acciones de inconstitucionalidad que se han interpuesto. Entonces ahorita estamos en una situación dubitativa. Así las cosas, este documento que ustedes están viendo en pantalla y que va a ser el apoyo para nuestra intervención de hoy y de mañana, ya contiene las dos posiciones. Primero, se va a hablar del juicio electoral de acuerdo con la anterior ley, con la que ya está abrogada. Y ya en la última parte, como un agregado, se establece la ley, en la nueva ley, el juicio electoral. ¿En qué reglas? ¿En qué sentido? De entrada, y ustedes están ya conscientes de ello, el juicio electoral nació en el antiguo régimen legal por una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, concretamente una decisión de Sala Superior. Sobre eso vamos a hablar hoy. Y pues era una vía que se estaba intentando afianzar para precisamente darle mayor apertura a los impugnantes, para no cancelar la opción de una vía impugnativa. Ya veremos por qué decimos esto. Sin embargo, en la nueva ley, pues ya aparece regulado en ella y ahora tiene una cobertura enorme. Varios de los asuntos que antes correspondían a otras vías impugnativas quedaron en el juicio electoral. Entonces, el juicio electoral, de haber sido una creación jurisdiccional y haber tenido un propósito específico e ir formando su acervo, por decirlo así, de procedencia, de pronto se vuelve, yo diría coloquialmente, como el rey de los medios impugnativos. O sea, el juicio electoral se vuelve muy grandote, pero esto ya con la nueva legislación. Entonces, eso es lo que hay que alertarlos a ustedes de primera instancia para que sepan cómo nos vamos a desarrollar. Entonces, miren, esta presentación fue hecha por dos personas. Por el doctor René Casoluengo Méndez, que quizás ustedes lo conocen, lo han escuchado en conferencias o en cursos, y su servidor, ¿sí? Doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes. Cada uno hizo su tramo y lo que hemos hecho es unir los materiales, claro, después de revisarlos y demás, para que se quede un solo documento, diciendo cuál es el origen del juicio electoral, cómo aparece
entre el espectro de medios impugnativos electorales y luego cómo está ahora regulado en la nueva ley, que pues bueno, vamos a ver su observancia en cuanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos explique, nos diga qué es lo que va a pasar con esa ley. ¿Se va a aplicar así en todas sus partes o algunos artículos se van a corregir o a eliminar? Lo dirá la Corte en su momento. Pero nosotros con los elementos que tenemos lo vamos a trabajar. Bien, vamos a plantear objetivos generales. Al concluir el estudio de estas 2 sesiones, las personas cursantes de este diplomado en Derecho Procesal Electoral tendrán pues un conocimiento general respecto de esta nueva vía impugnativa. Después de que hablemos de cómo estaba y cómo está ahora, pues tendrán un conocimiento muy amplio, muy detallado del juicio electoral. Por ejemplo, su concepto, su origen y trascendencia, su procedencia, su competencia, legitimación, requisitos procesales específicos, tramitación, sustanciación, resolución y los efectos de su notificación. Verán ustedes que entre lo que queremos tratar es el origen del juicio electoral y en este caso es muy importante. Quizás en otros medios de impugnación que han estudiado en este mismo diplomado, les han hecho alguna referencia de cómo surgió, por ejemplo, el recurso de revisión o el recurso de apelación o el juicio de inconformidad, etcétera. Pero en el caso del juicio electoral tiene mucha importancia el origen, precisamente porque les decía, su origen es una vía que decidió establecer la Sala Superior del Tribunal y tuvo sus razones y su fundamento, claro, pero entonces aquí se interesa mucho el origen. Ahora, de igual manera, identificarán ustedes en algunos casos concretos estos elementos configurativos y los principales pronunciamientos que ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de dicho juicio. O sea, ¿qué ha dicho, qué criterios ha postulado nuestro tribunal en torno a asuntos del juicio electoral? Y conocerán las disposiciones que sobre él se contienen ahora a raíz de la reforma de 2022-2023, la reforma legal. Bueno, eso es lo que queremos lograr. Pasamos al temario, que el temario obvio debe estar acorde con los objetivos. Primero, ya saben, una introducción para que empecemos a tocar base, para que empecemos a ambientarnos. Y ya en los contenidos esenciales, pues el concepto que entendemos por juicio electoral. Su origen y fundamentación, que como les dije, es muy importante en este caso. En general, en todas las vías impugnativas, tanto de la antigua ley como la de ahora, pues es interesante conocer cómo surgieron. Pero en este caso particularmente tiene mucha importancia para ver su legitimidad. También entonces hablaremos, como en todos los medios impugnativos, del juicio electoral en cuanto a procedencia, competencia, legitimación y personería, requisitos específicos, tramitación, sustanciación y resolución, efectos de la notificación. Y luego señalaremos casos concretos. Nada más que estos casos concretos se referirán a la anterior legislación. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en este caso, pues no podemos ahorita ofrecerles un caso resuelto bajo juicio electoral. Pues está muy reciente la reforma, fue de marzo, y pues no tenemos ahorita un expediente con una resolución que yo les pueda decir. Entonces los casos concretos van a ser con la experiencia de la ley anterior. Y luego, pues, nueva regulación de la reforma de 2022-2023. Y finalmente sacaremos conclusiones. Esas, pues, las vamos a sacar nosotros. Y a veces coincidimos y a veces no. Cada uno de ustedes, cada una de ustedes tendrá sus propias conclusiones. Ojalá que coincidamos. Bien, pues vamos a una introducción. El derecho electoral
surgió en México como una nueva disciplina del sistema jurídico nacional, desprendida del derecho constitucional y el derecho administrativo. No sé si en otra ocasión les había yo comentado que lo que ahora todo mundo habla de derecho electoral y derecho procesal electoral, pues siempre se ha estudiado, pero no como materias específicas, no como disciplinas autónomas, sino que generaciones anteriores, por ejemplo la mía, que es muy anterior, estudiábamos estos temas, pero dentro de los programas de derecho constitucional y derecho administrativo. En derecho constitucional, cuando se veía el sistema político electoral del país como una unidad más del programa, pues te explicaban las distintas figuras del derecho electoral, pero como parte del derecho constitucional. Por ejemplo, la naturaleza jurídica del voto, las consecuencias del voto y todo esto. Y el derecho administrativo, porque en aquella época la logística de las elecciones la llevaba a cabo la comisión electoral, que era un órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación. No existía INE, ni IFE, ni esas cosas. Entonces, pues dentro de la estructura de la Secretaría de Gobernación, que es lo que estudia el derecho administrativo, la estructura de los distintos órganos de autoridad, pues ahí tenías que ver la Comisión Nacional Electoral y claro, sus funciones. Entonces, era dentro de esas dos disciplinas, derecho constitucional y administrativo, que uno estudiaba más o menos lo que ahora corresponde a derecho electoral y procesal electoral. Hacia los años 80, precisamente al establecerse el primer tribunal a nivel federal, que fue especializado ya en materia electoral. ¿Se acuerdan ustedes el Tribunal de lo Contencioso Electoral? Bueno, cuando se establece este tribunal, que tenía facultades muy reducidas, si las comparamos con el actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nada que ver, porque estaban muy limitadas sus funciones. Fue, digamos, un primer intento de tener un órgano especializado. Pues a raíz de esto empezó ya a formarse el derecho electoral y procesal electoral como disciplinas nuevas, autónomas, como cualquier otra área del derecho, como el derecho civil o mercantil o fiscal. Bueno, anteriormente las impugnaciones que se presentaban en la materia, porque siempre ha habido quien impugna. La materia electoral obviamente pues produce mucho escozor. No todos vamos a quedar contentos. Vamos a tener la sensación de que hubo alguna trampa, alguna cosa indebida. Y entonces, bueno, desde toda la vida, a través de la historia, pues ha habido impugnaciones, ha habido gente que se queja. Entonces, pues, ¿qué hacían antes de que existieran tribunales especializados como el contencioso electoral? Se presentaban ante la misma autoridad administrativa que había hecho la logística de las elecciones, o cuanto más ante los jueces ordinarios que quedaban pues habilitados en sus facultades para conocer de este tipo de impugnaciones. No había un organismo especializado. El primero, como hemos dicho, fue el contencioso electoral. Paralelamente, así como se formó el derecho electoral, se formó su disciplina adjetiva, es decir, el derecho procesal electoral. Porque, por ejemplo, el Código Federal Electoral de los años 80, de la época del gobierno del señor presidente don Miguel de la Madrid, tenía vías impugnativas, igual que lo hiciera antes la Ley de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales. ¿Se acuerdan de la LOPE? Esta fue de 1977 y fue en la época del presidente López Portillo. Entonces, estas leyes tenían en su contenido artículos que ofrecían, por así decirlo, vías impugnativas, dependiendo de lo que querías impugnar. Entonces,
pues estaban comprendidas dentro del derecho electoral. Y poco a poco se van a ir desprendiendo para formar una nueva disciplina, el derecho procesal electoral. A partir de entonces, la justicia electoral ha evolucionado de manera acelerada. Cualquiera que haya tenido la curiosidad de ver cómo de los años 80 a la fecha, las reformas en materia de justicia electoral y de toda la materia electoral en general son constantes, son profundas y son muy importantes. O sea, es como una carrera que estuviéramos emprendiendo y seguimos en esa marcha y vamos teniendo muchas reformas. Desde 1977 con la LOPE hasta esta, la más reciente del 22-23, pues han sido muchas las reformas. Yo recuerdo que el presidente don Ernesto Zedillo, pues hizo también su reforma, también dio a conocer una reforma electoral y él manifestaba que sería la última reforma, así que ya era tan completa que ahí quedarían las reformas. Pues no se cumplió esto porque después del presidente Zedillo vinieron más y más reformas hasta la actual de hace unos meses. Bueno, pues entonces en el año 96, dentro de esa carrera por más y más reformas, se publicó la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la que ahora ha quedado abrogada y con la que nos hemos conducido en el tribunal tanto la autoridad como los promoventes, las personas que se quejan. Nos hemos conducido todos bajo el lineamiento de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, desde el 96 hasta los primeros días del mes de marzo pasado. Pues la última reforma de esa ley fue del 19 de abril de 2022, donde todavía no se impactó el juicio electoral. A esa altura, 19 de abril de 2022, ya existía el juicio electoral, pero no estaba en la ley. Se reformaron otros aspectos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, pero no tomaron en cuenta el juicio electoral. Era la oportunidad para incorporarlo a los medios impugnativos, todavía sin saber que iba a haber una nueva ley, etcétera, etcétera. Entonces no quisieron los legisladores constituyentes permanentes meterse en la materia. Y pues todos nos preguntábamos, hombre, era la oportunidad de que un medio impugnativo que no estaba en la ley hubiese entrado ahí, pero no lo hicieron. Y lo que pasó fue que a finales de ese año empezó las iniciativas y las discusiones para crear la nueva ley, en donde ya aparece, y aparece como el más importante, el más amplio de los medios de impugnación, más amplio en el sentido de procedencia. Ahora bien, en nombre de esta ley, Sistema de Medios de Impugnación, la ley que ya se abrogó, dice Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y ese nombre lo da la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si ustedes ven nuestra Constitución en su base 6, porque el artículo 41 se divide en bases con números romanos. Pues si vamos a la base 6, dice que se van a crear un complejo conjunto de recursos y juicios para garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de autoridad judicial. Entonces, es la propia Constitución la que da la idea de sistema de medios. Y yo, cuando escucho la palabra sistema, yo creo que a ti te pasa también, pensamos en algo complejo, en algo formado por muchos elementos, y que esos elementos están vinculados, están reunidos o apoyándose unos a otros. Y efectivamente, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, la abrogada, pues es muy compleja. Tiene varias vías de impugnación. Por ejemplo, el recurso de reconsideración, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos y muchos más.
Estas vías ahora han quedado sin efecto, ya no aparecen con estos nombres en la nueva ley. Pero no se han perdido derechos, lo decíamos en alguna ocasión, no se han perdido derechos ni para los partidos políticos, ni para las coaliciones, ni para candidatos y candidatas, tanto partidistas como independientes, ni mucho menos para la ciudadanía. No se han perdido derechos. Lo que pasa es que lo que antes contenían estos medios de impugnación han pasado precisamente al juicio electoral, como lo veremos mañana. Dice concretamente el artículo 41, base 6 de la Constitución, dice textualmente, para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señale esta Constitución y la ley. Vean que la propia Constitución habla de un sistema de medios. Por cierto, la actual ley es Ley General de los Medios. Ya no habla de sistema, aunque si lee sus artículos, en algunos de ellos habla de un sistema de medios de impugnación. Dice aquí la Constitución, dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de consulta popular y de revocación de mandato, y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación en los términos del artículo 99 de esta Constitución. Y si yo me voy a la propia Constitución, que me está remitiendo al artículo 99, pues están ustedes ya en el entendido de que ahí está la naturaleza jurídica, las funciones, las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, la Constitución está perfectamente armada en estos aspectos que estoy mencionando. Ahora bien, precisamente el juicio electoral que ahora nos ocupa constituye o constituyó en su momento una nueva vía impugnativa en materia electoral que surgió ante la necesidad de asegurar el acceso a la justicia por parte de los justiciables, obedeciendo a un mandato constitucional y convencional ya postulado incluso por los grandes forjadores del Estado mexicano, entre quienes podemos citar nada menos y nada más que al insigne libertador don José María Morelos y Pavón. Porque lo primero que nos vendría a la mente es decir, bueno, ¿cómo el tribunal crea una vía impugnativa si el tribunal no es un órgano legislativo? Sus facultades no son para hacer leyes. Entonces podríamos pensar que ese juicio electoral, como estaba antes de la nueva ley, pues no tenía fundamento sólido. No lo crean. Acuérdense que ahorita estamos viendo una introducción. Precisamente en el desarrollo de la temática tenemos que ver cuáles fueron los fundamentos que tomó el tribunal en la propia Constitución y en documentos de convencionalidad para crear esta figura. De aquí la importancia de entrar en conocimiento de este juicio electoral. Por eso les decía, es muy importante en este caso, en todos en general, en cualquier vía impugnativa, tanto de la antigua como de la nueva ley, pues es importante su origen. Pero aquí es mucho más, porque de entrada no faltarían detractores que dirían, pues oiga, pues que, ¿con qué atribuciones se formó? Bueno, ya veremos si había atribuciones o no. Entonces, pues lo que pasa es que tuvo que surtir o salvar una laguna procedimental que dejaba sin defensa determinadas impugnaciones legítimamente manifestadas. Los justiciables se encontraban de pronto en un callejón sin salida. Tenían derecho a impugnar, pero no tenían vía. Entonces era como meterte en un callejón sin salida, topabas con una pared. Y pues esto es contrario a la propia Constitución y contrario, claro, a principios de convencionalidad y como dice aquí, incluso contrario
a criterios que en otros tiempos y por otras causas dijeron algunos próceres, como el caso del propio Morelos. Ahora, como consecuencia de la reforma electoral de 2022-2023, este juicio electoral se ha convertido en un importante medio impugnativo que contiene elementos de procedencia que eran propios de otras vías impugnativas, con lo que la figura adquiere un impacto fundamental dentro del campo de la justicia electoral. Mira lo que son las cosas. El juicio electoral que casi se coló, por así decirlo, para salvar una laguna que contenía la Ley General del sistema de medios de impugnación en materia electoral, pues ahora se convierte, como te decía, como en el rey de los medios impugnativos. Es el que tiene mayor apertura en cuanto a procedencia. Entonces, realmente, de aquí en adelante y de quedar en vigor, así como está el texto de la ley, de quedar en vigor en esas condiciones, pues las generaciones venideras, a partir de que se resuelvan las acciones de inconstitucionalidad, donde van a insistir y donde van a tener todo el peso para estudiarlo académicamente, practicarlo jurisdiccionalmente, hacer doctrina, hacer jurisprudencia, etcétera, será sobre el juicio electoral. Cosa curiosa. Ahora bien, mira, aquí está la frase que todos conocemos que expuso el generalísimo don José María Morelos y Pavón. Claro, él no pensó en lo electoral. La preocupación de aquellos días, pues era otra muy distinta. Pero esta frase tú la has escuchado más de una vez. Dice que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Claro, es un lenguaje del siglo XIX, ¿sí? Esta frase se pronunció por el generalísimo el marzo 7 de 1815 en la fundación del primer Tribunal de Justicia de la Nación en Ario de Rosales, Michoacán de Ocampo, de acuerdo con el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, o que nosotros conocemos popularmente como Constitución de Apatzingán, que se decretó el 22 de octubre de 1814. Mira, esa constitución que llamamos de Apatzingán, pues en realidad se llamó Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Observa que todavía no teníamos el nombre del país. Nos veníamos llamando Nueva España, teníamos 300 años de llamarnos Nueva España. Desde luego ya no queríamos llamarnos así, pero todavía no teníamos bien a bien qué nombre oficial tendría nuestro país. Por eso habla de la libertad de la América Mexicana. Ahora bien, esta constitución no estuvo vigente en todo el país, sino solamente en las áreas geográficas donde tenía presencia el ejército insurgente de Morelos. En otros territorios donde no tenía esa potestad, ese poder, pues no se aplicó. Entonces, su vigencia fue muy breve y muy discutible. Pero don José María Morelos lo empezó a poner en práctica en los lugares donde tenía dominio su ejército. Por ejemplo, en Michoacán. Michoacán, que su nombre oficial es Estado de Michoacán de Ocampo. Ahí, como la Constitución de Apatzingán trae la división de poderes, entonces habla del Supremo Gobierno, del Supremo Congreso y del Supremo Tribunal, que correspondería al Poder Judicial. Y entonces, en una población del estado de Michoacán, que a lo mejor tú conoces, Ario de Rosales, así se llama esta población, este municipio, pues ahí se estableció el primer tribunal independiente de México. Todavía no hacíamos la independencia y Morelos ya está estableciendo sus instituciones. Cuando anden por Michoacán, por los caminos de Michoacán, que no es una canción nada más, sino que es cierto, cuando anden por Michoacán, dense la maña para ver si pueden visitar Ario de Rosales.
Cuando lleguen a esta población, váyanse hacia el centro de la población y ahí van a encontrar una casona reconstruida, conservando la arquitectura de la época. Esa casona la adquirió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en años recientes, la reconstruyó y ahí se recuerda la creación del primer Tribunal Independiente de México, el Diario de Rosales. Todavía estábamos bajo la dominación de los españoles, estábamos en 1815. Y cuando el generalísimo llegó a inaugurar, pues fue que pronunció esta frase. ¿Y por qué digo que todos la conocen seguramente? Porque ahora aparece con letras doradas en todos los plenos de los distintos tribunales del país. El mismo Tribunal Electoral en su sala de plenos tiene esta frase. Por otro lado, también es interesante saber que esa casa que adquirió la Suprema Corte y la reconstruyó como homenaje a esa creación del tribunal, es ahora una casa de cultura jurídica. Ya ven que la Corte tiene casas de cultura jurídica prácticamente en todo el territorio nacional. Entonces, vayan a visitar, siempre hay exposiciones, conferencias y muchas cosas más. Ojalá que próximamente puedan estar por ahí. Ahora bien, vamos a dar el concepto de juicio electoral. Era uno de los temas a tratar. El juicio electoral fue, porque ahora tendríamos que definirlo de otra manera, tendremos que hacerlo mañana, de acuerdo con la nueva ley. Permítanme porque me pide la clave de internet. Creo que se fue. Ojalá que no nos cause problema. Pues mira, resulta que el juicio electoral fue un medio impugnativo nuevo creado a partir de 2015 para que las personas afectadas por una decisión judicial de autoridad local en un procedimiento sancionador, ya sea ordinario o especial, ¿se acuerdan del PES y el POS? Por sus iniciales, procedimiento ordinario sancionador, el POS. Procedimiento especial sancionador, PES. Bueno, pues estos pudieran acceder en última instancia a la justicia electoral federal para plantear el o los agravios que tal decisión les causara. Los procedimientos sancionadores son procedimientos de carácter administrativo en donde se denuncia o se da a conocer una irregularidad, una infracción a las normas electorales. Desde luego se desarrolla todo un procedimiento donde tanto la parte que acusa como la parte que es acusada presentan sus pruebas, se discute lo que a su derecho conviene. Sí, es un procedimiento que sigue las reglas del debido proceso, claro. Y se resuelve. Y se aplica en su caso sanciones de carácter administrativo, porque no estamos en presencia de asuntos penales. La justicia electoral penal, esa tiene otro ámbito de aplicación a través de la Fiscalía Especializada, pero no estamos hablando de delitos electorales, sino de infracciones. Quizás en otra ocasión podamos platicar sobre la diferencia entre delito e infracción. Entonces se trata de conductas irregulares, infractoras, pero no delictivas de leyes electorales. Y entonces hay un procedimiento ordinario y otro que es más breve, otro que es sumario, es muy rápido, que es el procedimiento especial sancionador. Entonces, si esto se instruye en una entidad federativa, la que te guste, San Luis Potosí o Chiapas o Yucatán, pues al llegar a la última instancia ahí, se cerraba la puerta. Ya no podías hacer más. Lo que se decidiera en la capital de tu estado, sea San Luis Potosí, sea Tuxtla Gutiérrez, sea Mérida, ahí quedaba. Entonces se pensó en que en ocasiones era conveniente
que se pudiera tener una última instancia, la instancia federal, pero no había vía. Y eso fue lo que en realidad motivó que se creara el juicio electoral. Entonces, a ver, repitamos la definición para que nos quede clara. Ya con esta explicación sí tiene sentido la definición. El juicio electoral fue un nuevo medio impugnativo creado a partir de 2015 para que las personas afectadas por una decisión judicial de autoridad local, o sea, en una entidad federativa, en un procedimiento sancionador, sea ordinario o sea especial, pudiera acceder en última instancia a la justicia electoral federal para plantear él o los agravios que tal decisión le causara. Bien, en este caso el concepto de persona, porque dice cualquier persona, abarca personas físicas, o sea, individuos, o bien personas morales, colectivas o sociales, como por ejemplo un partido político. Debe advertirse que a la fecha este juicio ha aumentado considerablemente su cobertura original de procedibilidad. Una vez que se creó y que comenzaron a abrirse carpetas de juicios electorales, llegaron impugnaciones que ya no tenían nada que ver con PES y POS, pero que estaban igual, con una puerta cerrada, con una barda que no les permitía el acceso a la justicia federal, como vamos a ver aquí en un caso concreto, como un asunto que no tiene nada que ver con PES y POS, pero que sí era necesario que llegaran hasta la justicia federal, pues no tenía vía. Y gracias al juicio electoral pudieron impugnar y resolver los asuntos que les afectaban. Bien, por eso se puede definir en su origen al juicio electoral, al G, como un nuevo procedimiento de justicia en la materia que tiene por objeto acceder a la justicia federal cuando se ha agotado la cadena impugnativa en una entidad federativa. Esta segunda definición es más amplia. ¿Por qué? Porque ya no se concreta a lo que originalmente se pensó, el PES y el POS en entidad federativa, sino que ya abre toda la cobertura para que cualquier asunto, claro, de índole político-electoral, pueda llegar a la justicia federal por esta vía, que fue lo que ocurrió. Entonces, la anterior definición, regreso a ella, vean que habla del procedimiento sancionador, porque ese fue el origen. Pero pasaron tantas cosas, se amplió tanto la cobertura, que es mejor esta, donde dice que es un juicio como un nuevo procedimiento de justicia en la materia que tiene por objeto acceder a la justicia federal cuando se ha agotado la cadena impugnativa en una entidad federativa. Entonces ya vas a encontrar en la carpeta de juicio electoral asuntos que no tienen nada que ver con el PES y el POS. Surgió ante la necesidad de colmar una comisión legislativa que no proporciona un medio específico para acceder a la justicia federal, en algunos casos impugnativos concretos, cumpliendo así con lo ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos, con compromisos del Estado mexicano de carácter convencional. Vamos a ver si todo esto es cierto. Entonces ya tenemos el concepto. Ahora viene su origen sí y su fundamentación. Porque es importantísimo aquí, o sea, tenemos que poner muy bien los cimientos, porque si no se nos cae el juicio electoral. Simplemente con la consideración, oye, tú no eres autoridad legislativa, entonces tu juicio electoral pues no tiene fundamento. Bueno, vamos a ver si es verdad. Y entonces nos remontamos a lo siguiente. Hay un documento en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se llama Lineamientos Generales para la Identificación e Integración de Expedientes del Tribunal. Y entonces data del 12 de noviembre de 2014. Si yo veo esos lineamientos, es un documento expedido por el propio tribunal para su administración interna.
¿Tiene posibilidades el tribunal de hacerlo? Claro que tiene. La facultad concretamente es para la sala superior. La sala superior puede expedir el reglamento general del tribunal, así lo mandata la Constitución, y claro, puede hacer todos aquellos documentos que guíen su trabajo, su desempeño cotidiano. Entre ellos están estos lineamientos. No se imaginan lo difícil que a veces ocurre, cosas que ocurren cuando queremos archivar o identificar expedientes. Es toda una ciencia. Acuérdense que incluso es una técnica, la archivonomía. Entonces, imagínate los documentos que circulan en una institución como el tribunal. Pues hay de todo, desde documentos que no tienen mucha trascendencia hasta documentos de una importancia nacional. Entonces, de todo esto debe haber incluso resguardo, lo hay, y en su momento pasan al Archivo General de la Nación y tienen su respaldo electrónico para conservarlos, como cualquier otro documento emanado de una institución pública. Entonces, bueno, ahí en los lineamientos me van a decir cómo debemos elaborar o distribuir los expedientes, cuáles van a ser las siglas, cómo se van a archivar, todo eso. Y entonces surgió este acuerdo. A fin de que los lineamientos generales mencionados continúen permitiendo el adecuado y eficaz manejo de los expedientes de las salas del Tribunal Electoral, se hace necesaria su actualización en tanto que la evolución de las controversias que se susciten en el ámbito electoral, dado el dinamismo propio de la materia, ha originado que en ocasiones no exista un medio de impugnación específico para hacer valer la afectación derivada de algún acto o resolución en materia electoral. Entonces los magistradas ya habían detectado que en ocasiones pues venían impugnaciones que si tú las veías en su esencia, en su materia, pues no cabían así tan fácil, ¿eh? Porque a todos nos parece que es muy sencillo. Tengo una especie de colmena con casillas, por ejemplo, en una estructura de madera o de metal, y ahí dice juicio de revisión constitucional electoral. Ah, pues esto va ahí. Ahí dice recurso de reconsideración. Esto va ahí. Como si estuviéramos clasificando libros, ¿verdad? Biografías, enciclopedias, filosofía, ciencias naturales, pero no es así de sencillo. A veces llegan asuntos que pues no los puedes clasificar en una vía o en otra, no llenan los requisitos de procedibilidad, o sea, y sobre todo de procedencia. Entonces, no podemos dejar a los justiciables con un palmo de narices diciendo, pues sabes que no hay ninguna vía, así que hasta un lado. No. En este sentido, a fin de garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva y no dejar en estado de indefensión a los gobernados cuando un acto o resolución en materia electoral no admita ser controvertido a través de un medio de impugnación previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, las salas, fíjate, no es nada más cosa de la sala superior, dice, las salas del tribunal están facultadas para integrar asuntos generales para la tramitación y resolución de asuntos carentes de una vía específicamente regulada legalmente. Entonces, en los lineamientos dice, abre una carpeta de asuntos generales. Y si no encuentras dónde colocar lo que te llegó, pues en asuntos generales. Y en acuerdo, la sala correspondiente tomará la resolución que competa, pero lo vamos a archivar, a clasificar como asunto general. Porque te llega de todo, a veces ni siquiera son impugnaciones, a veces son consultas. Yo puedo como ciudadano o como partido político consultarle al tribunal, oye, tribunal, ¿qué hago en este caso? No estoy impugnando nada, te estoy diciendo nada más que me orientes.
No quiero caer en una irregularidad. ¿Esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Yo no soy experto, yo te pregunto, si el tribunal es una consulta, no una impugnación, tú no me podrías decir, mira, eso no lo conocemos aquí porque no hay por dónde meterlo. No, pues, mételo en asunto general y en una sesión pública me darás respuesta de lo que te pregunté. Si yo tengo como gobernado la posibilidad de pedir una orientación, de consultar, es un derecho que está en la Constitución. Ahora, no obstante, la denominación de dichos expedientes no resulta idónea para identificarlos, toda vez que los asuntos denominados asuntos generales se integran con todas aquellas promociones o comunicaciones de carácter jurisdiccional que no encuentran cabida como alguno de los juicios o recursos previstos en la normatividad electoral y conforme a los presentes lineamientos, o sea, sigue hablando el documento, de manera tal que sea difícil la identificación de cuáles asuntos generales son efectivamente medios de impugnación. Por tanto, se estima conveniente que con todo este tipo de asuntos se integre un expediente que se denomine de manera genérica juicio electoral. Lo que está diciendo en los lineamientos aquí es que, mira, cuando te llegue un asunto que no quepa en un medio impugnativo de los que ya conocemos, recurso o juicio, mételo como asunto general y le das la respuesta o resolución que consideres adecuada. Pero tampoco sirve, porque ahí va a caber desde una consulta que hace el doctor Pérez de los Reyes, que te pregunta qué hace en este caso, o qué cabe hacer en este caso, hasta una verdadera impugnación. Entonces va a seguir el caos. No nos resuelve asuntos generales todo. Pues mejor crea una vía impugnativa, nueva, juicio electoral. Y no se repite ninguna de las vías, porque las vías que conocemos son recursos, ¿sí? Revisión, reconsideración, recurso para la revisión de la sentencia del procedimiento especial sancionador, etcétera. Juicio de inconformidad, juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, etcétera. Pero esto de juicio electoral no existía. Entonces, no lo vamos a ya confundir con otra vía que si hubiere. Pues crea una carpeta que diga juicio electoral para conocer el planteamiento respecto al cual deberá tramitarse de las reglas generales previstas para los medios de impugnación establecidos en la ley referente. Mira, el juicio se va a llamar electoral. ¿Y cómo lo vamos a resolver? ¿Qué reglas vamos a aplicar? Pues aplica las reglas comunes. ¿Se acuerdan que en este mismo diplomado vimos reglas comunes a todos los medios de impugnación? Pues aplica en lo aplicable esas reglas comunes. O sea, nada más crea la vía. No tienes ya que hacer más, porque simplemente para toda la tramitación, sustanciación, resolución, notificación, etcétera, legitimación, todo lo que quieras, pues que se vayan a las reglas comunes. Tan sencillo como eso. Tú ya tienes tus reglas comunes. Ya no te preocupes, porque en la ley de medios, en cada medio impugnativo, tienes ciertas normas específicas en materia de procedencia, legitimación, etcétera. Bueno, aquí, pues que se vayan a las normas generales, a las reglas comunes, y con eso se resuelve. Y entonces, mira, ahí termina lo que nos interesa de los lineamientos. Sí, la parte medular que nos interesa para el asunto que tratamos, el nacimiento del juicio electoral en 2014. Y entonces, mira, la clave para la identificación de los expedientes que se contengan en este nuevo juicio son, y ahí lo tienes un ejemplo, sub de sala superior, JE
el número que le toque, 180, 17, lo que quieras, del año 2022, por ejemplo, del año X. Esto es para la sala superior. Y para las salas regionales, por ejemplo, te pongo la de Toluca. Sala ST es Sala Toluca, lo mismo juicio electoral, número que le corresponda, y 20 lo que quieras. Para la sala regional, pusimos el ejemplo de la Sala Toluca. Entonces, las siglas JE significan juicio electoral. Lo anteriormente expuesto tiene relación con el dinamismo propio de la materia político-electoral, particularmente en una democracia emergente como lo es la de México, lo que ha implicado llevar a cabo constantes reformas a la Constitución y a las leyes reglamentarias, particularmente para garantizar el ejercicio eficiente de los derechos humanos vinculados a la materia. Porque para cerrar con broche de oro, esto se incrusta en el campo de los derechos humanos, cosa que no teníamos antes de 2011. Y ahora, pues hay que cuidar también los derechos humanos. Esto hace más complejo el asunto. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que la democracia es muy dinámica, cambia momento a momento. Cosas que antes no nos cabían en la cabeza ni nos preocupábamos, pues ahora sí preocúpate. Por ejemplo, acciones afirmativas. Pues antes del año 2011, nadie pensaba en acciones afirmativas. Y ahora es un tema pero fundamental que nos lleva a congresos, a seminarios, a discusiones en la academia, y ya no digas en lo jurisdiccional, por ponerte el ejemplo de acciones afirmativas, pero así podríamos plantear muchos aspectos que hace poco no era nuestra preocupación, no los conocíamos, no los veíamos. Bueno, o sea, la democracia sigue caminando a marchas muy largas, muy fuertes, y nosotros no podemos andar a pasito de anciano, ¿verdad? Ahí tratando de alcanzar. Tenemos también que correr detrás de los cambios. En este marco de evolución, una institución que ha surgido y evolucionado de manera notable en el ámbito electoral es el procedimiento especial sancionador. Ahora los procedimientos especiales sancionadores pues son abundantísimos, y ustedes saben que están constantemente planteándose tanto a nivel federal como a nivel local, a nivel de las entidades. El PES, que así lo conocemos, presenta dos vertientes de aplicación. Por un lado, la administrativa y de indagación, aplicación de medidas cautelares, y por otro, la jurisdiccional de resolución. Tal procedimiento se replica en las legislaciones locales de acuerdo a lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116, norma cuarta, porque pues sucede lo siguiente. Mira, resulta que las entidades federativas tienen que replicar el sistema federal. Y para efectos de la materia electoral, el 116 establece esa réplica. Entonces, así como en la materia federal hay procedimiento especial sancionador, pues Zacatecas y Coahuila y Baja California también lo implementan en sus respectivas disposiciones normativas. Esto para las entidades Estado. Para la Ciudad de México, el que ordena la réplica de lo electoral en la entidad es el artículo 122. Entonces, en el 122 y en el 116 de la propia Constitución está la indicación de replicar el sistema. Y esto es obvio, no podemos tener 32 sistemas diferentes, ni tampoco 32 formas de gobierno distinto. Imagínate que en Sonora se les antojara una república centralista y en Chihuahua quisieran un emperador. No, tiene que ser el mismo sistema y como naipes todos juntos, ¿verdad? Entonces, el 116 uniforma a los estados con la federación y el 122 a la Ciudad de México, antes Distrito Federal, con la federación. Ahora bien, la decisión final del Tribunal Electoral Local, recaída a un PES,
podía ser impugnada por partidos políticos o por coaliciones por medio de sus representantes legales por la vía del juicio de revisión constitucional electoral. Dice el artículo 116, de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales de la materia, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que, y ahí empieza A, B, C, D, muchas cosas, y llegamos a la letra O, se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que por ellas deben imponerse. Entonces están obligadas las entidades federativas a replicar. Pero las personas que se encuentran en calidad de precandidatas o candidatas no están legitimadas para promover un juicio de revisión constitucional, ni tampoco para estos efectos un JDC. Por lo cual, estos o estas ciudadanas quedaban desprovistos de una vía impugnativa específica. Porque fíjate, decían, si te fue mal en un PES, pues puedes pedir el procedimiento, aquí lo tienes, ¿sí? El procedimiento para impugnarlo, que es el juicio de revisión constitucional electoral. Eso si estás en una entidad federativa. Pero ese solamente lo pueden interponer los partidos políticos, no las personas en particular, ni tampoco candidatos, candidatas. Entonces, mientras los partidos políticos sí podían acceder a la justicia federal por un procedimiento especial sancionador en sus entidades, tú, como simple ciudadano, ciudadana o como candidato, candidata, no podías hacerlo. Era ahí donde te tropezabas con la pared. Se encontraba entonces en este punto la legislación aplicable ante una laguna legislativa. No había una vía impugnativa, no pensó en eso el legislador, que era violatoria de la Constitución y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que conocemos como Pacto de San José, y que forma parte del sistema jurídico nacional, porque ha sido firmado y ratificado por el Estado mexicano, entonces ya es parte de nuestra normatividad interna. Por otra parte, la propia Constitución establece en dos artículos que nos interesa citar lo siguiente. Artículo 14. Nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido en los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Y el artículo 17, que es muy importante, dice: toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Entonces tú no me puedes decir, oye, los partidos políticos sí pueden impugnar lo que sucedió o la sentencia que se emitió en un procedimiento especial sancionador, pero tú no, porque la ley es muy clara, dice los partidos políticos. No dice que cualquier persona puede impugnar. Eso es una desigualdad terrible. Oye, si el partido puede, ¿por qué no puedo yo? Yo como ciudadano, yo como afectado, yo como candidato. Pues no, no había vía. A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice lo siguiente: si el ejercicio de los derechos y libertades que ampara la Convención no estuviera garantizado por disposiciones legislativas internas, los estados parte deberán adoptar las medidas necesarias para hacerlas efectivas. Dice también, toda persona tiene derecho a recurrir un fallo ante un juez o tribunal de superior competente.
también lo dice la Convención. Entonces la propia Convención me dice, si no tienes una vía, créala. Aquí lo dice claro, si el derecho no está garantizado por disposiciones legislativas internas, o sea, por una ley de tu país, los estados podrán adoptar las medidas necesarias para hacerlas efectivas. A eso se comprometió México. México firmó y ratificó esa adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por otro lado, dice también, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que sea efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la propia Convención. En un Estado federal, que es el caso de México, somos una federación, el gobierno nacional debe cumplir todas las disposiciones referentes a la convención relacionadas con las entidades sobre las que ejerza jurisdicción legislativa o judicial. Entonces, no solamente al nivel federal, sino que también debe hacerlo a nivel local. Y esto lo dice la convención, no lo dicen los magistrados. Ese es un compromiso del Estado mexicano. Por ello, el Tribunal Electoral, para colmar esta laguna legislativa procesal, se apoyó en estas jurisprudencias que el propio tribunal había emitido con anterioridad. Una es del año 97, otra del 2002, otra del 2012. Acuérdate que el asunto salió en el 2014. Pero lo que quiero, antes de ver los criterios del tribunal, que también les sirvieron de fundamento, lo que quiero es que ustedes entiendan, pues, que en materia de procedimiento especial sancionador, que fue la preocupación original, te encontrabas que lo resuelto en una entidad federativa ya no tenía cabida para venir acá si el afectado era un particular, un sujeto individual, sea candidato, candidata, sea un particular, nada más. Los partidos sí tenían el juicio de revisión constitucional electoral, y eso era una gran injusticia. Esa era la, digamos, la laguna para los ciudadanos y para los candidatos. No había una vía. Era injusto que mejor los partidos sí la tuvieran. Ahora vamos a ver los criterios, porque entonces ya vemos que el tribunal se ampara para crear esta vía en la Constitución y en la convencionalidad. Pero a ver, ella misma tenía en su jurisprudencia las armas para poder levantar este edificio del juicio electoral. La jurisprudencia 1 del año 97 dice, medio de impugnación. El error en la elección o designación de la vía no determina necesariamente su improcedencia. Porque cuando yo me equivoco de vía, por ejemplo, yo pienso que debe ser en la vieja ley un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, y me dicen, no, mira, esto debe ser un juicio de inconformidad por la materia que estás reclamando. Pero entonces me lo reencausan. De oficio, el tribunal dice, mira, esta vía que escogiste está mal, esta no es la tuya, la que debes tomar es esta. Entonces te lo voy a reclasificar, por decirlo de alguna manera, a la vía correcta. Pero no me lo va a dejar como improcedente. Simplemente me dicen, este casillero no es en este, aquí te lo voy a colocar. En la 37 de 2002 dice, medios de impugnación electorales, las condiciones de procedibilidad en la fracción cuarta del artículo 99 constitucional son generales, donde se aplica el criterio que si la ley no distingue, no debemos distinguir los particulares. ¿Por qué está señalando el artículo 99? ¿Te acuerdas que ahí están las facultades, naturaleza jurídica y todo lo referente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
Y entonces ahí están los medios impugnativos que luego se replican en la ley general del sistema de medios, la que está abrogada. Acuérdate que estamos hablando de cuando esa ley estaba vigente. Entonces, pues cualquiera diría, oye, aquí en el artículo 99 yo veo, el tribunal tiene competencia para conocer recurso de esto, juicio de aquello, y no está un juicio electoral. Sí, pero ahí dice que esa procedibilidad no es exhaustiva y que donde la ley no hace distinción, no debemos nosotros hacerla. No cabe ninguna vía, pues esta es una nueva vía, así de sencillo. Y la jurisprudencia 1 de 2012 dice, asunto general, ¿te acuerdas que había una carpeta de asuntos generales? Y de hecho la sigue habiendo. Las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están facultadas para formar expediente ante la improcedencia de un medio de impugnación específico. O sea, 2 años antes ya se había tomado ese criterio. El tribunal tiene facultades para abrir una nueva vía. Aquí la sala superior considera que en una impugnación concreta, al no tener vía específica de aplicación en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, deberá ser integrada como asunto general y proceder a su conocimiento y resolución conforme a las reglas generales de dicho ordenamiento. O sea, las reglas comunes que hemos mencionado. Nada más que acuérdate que estos son 2 años antes de 2014. Y ya en la jurisprudencia 14 de 2014, dice, medios de impugnación en materia electoral, ante su falta de prevención en la normatividad local, la utilidad electoral estatal o del Distrito Federal, que entonces existía, competente, debe implementar un procedimiento idóneo. O sea, lo que hizo generó un procedimiento idóneo. Con esta jurisprudencia, el tribunal amplió la facultad interpretativa de los órganos jurisdiccionales electorales locales para que puedan afrontar su responsabilidad de garantizar el ejercicio pleno en el área de sus facultades, de los derechos político-electorales, de las y los justiciables. Yo te dije que hubo una reforma en 2022 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Ahí era la oportunidad que tenía el legislador de añadirlo y entonces ya toda esta jurisprudencia y consideraciones del tribunal pues ya no hubieran tenido ninguna importancia porque ahora ya estaba en la ley, pero no lo hizo. O sea, el legislador fue omiso y todavía no estaba proyectándose una reforma como después la hubo. Entonces, allí era la oportunidad para crear el juicio electoral. Esto hay que reflexionar. ¿Y qué era lo más importante? Cubrir la necesidad de los impugnantes o dejarlos al garete diciéndole, pues no hay vía impugnativa. ¿Qué vas a hacer? Pues muérete porque no hay nada que hacer. Adiós, que te vaya bien. No. Eso es dejar en estado de indefensión al gobernante, al gobernado. Esto es cerrar la puerta de la justicia y eso lo prohíbe la Constitución, la propia Constitución. Bien, ahora dice, otros documentos que también sirvieron para fundamentar la creación del juicio electoral. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, cada Estado parte se compromete a garantizar que, y México firmó esto y lo ratificó, toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido vulneradas pueda interponer un recurso efectivo. A eso se comprometió México y no lo estaba cumpliendo. B. La autoridad competente judicial, administrativa o legislativa decidirá sobre los derechos de la persona que interponga el recurso dentro de las características de un recurso judicial.
C. La autoridad competente cumplirá la decisión que se haya tomado al resolver el recurso. Quiere decir que este pacto internacional de derechos civiles y políticos también obliga al Estado mexicano a cumplir con tener vías impugnativas, como en este caso en materia electoral. De esta manera, ahora sí, la Sala Superior conoció el juicio de revisión constitucional 456, diagonal 2014. Se observó que el JRC, juicio de revisión constitucional, no era procedente porque el promovente no era un partido político, era un ciudadano. Por lo cual, por medio de un acuerdo general del Pleno de la Sala Superior, se concluyó que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral no existe vía idónea para el caso planteado en esta impugnación. Por esa razón se decidió que fuera reencauzado el asunto en el rubro de juicio electoral, conforme a los lineamientos generales para la identificación e integración de expedientes del tribunal del que ya hablamos anteriormente. Con ese análisis empezamos. Entonces ahí les cayó un primer asunto. Tiene un JRC, pero interpuesto por un ciudadano, no por un partido político, no cabe. Juicio de revisión constitucional electoral no te da procedencia a ti como particular. Bueno, como ya tenemos la idea, abre una carpeta con juicio electoral. Y entonces, mira, ¿en qué consistía ese juicio? El 456 JRC 2014. El promovente es el ciudadano Ernesto Pompeyo Cerda Sema. La autoridad responsable es el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. La resolución impugnada se contiene en el procedimiento especial sancionador 5 de 2014, en esa entidad de nuestro Estado de Nuevo León. La resolución impugnada se contiene en esto, en la que se declaró inexistente la violación que denunció el ahora promovente, o sea, el señor don Ernesto Pompeyo, en contra de Roberto Hugo, así tal como está, no con H, en la que era don Roberto Hugo Ruiz Cortés, que era presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, por la supuesta comisión de actos anticipados de campaña vinculados a la elección de gobernador allí en Nuevo León. Según don Pompeyo, el presidente municipal, don Hugo, presidente municipal de San Pedro Garza García, pues que es colindante o conurbado con Monterrey, estaba realizando actos anticipados de campaña. Los denunció este señor don Ernesto. Y la sentencia le fue desfavorable porque declaró inexistente la violación el Tribunal Electoral de Nuevo León. Pues ahora él presenta ante la autoridad federal, presenta este caso. Y pues no cabe por juicio de revisión, sino por juicio electoral. El afectado con esta resolución interpuso el JRC para que conociera y resolviera la sala regional, o sea, la sala Monterrey, de la segunda circunscripción plurinominal, precisamente con sede en nuestra querida ciudad de Monterrey, Nuevo León. Pero esa autoridad, esa sala regional, en su acuerdo 2 de 2014, consideró que no tenía competencia al respecto y tenía razón, por lo cual remitió el expediente a la sala superior para que fuera esa superioridad la que en su caso determinara lo procedente. Entonces, la resolución que está impugnando don Pompeyo es la del Tribunal Local, Tribunal Electoral de Nuevo León. Entonces, él presenta ante la sala Monterrey su impugnación en JRC. Desde luego, Sala Monterrey ve que no procede, pero tampoco toma decisión, dice yo no soy competente.
Pues mejor le doy aviso a la sala superior y le remito el expediente en un ejercicio de facultad de atracción para que sala superior pues determine que se hace aquí. Y entonces ya en sede de sala superior, por las razones antes señaladas, el expediente quedó identificado como sub JE 002 de 2015, resuelto el 19 de febrero de 2015, donde, por cierto, se confirmó la sentencia que había impugnado don Pompeyo. No eran actos anticipados de campaña. Pero eso a nosotros ahorita no nos interesa entrar en ese detalle, porque lo que queremos ver es cómo entró ya en un juicio esta materia. ¿Por qué razón Sala Superior confirmó lo que había resuelto el Tribunal Local de Nuevo León? No es cosa de nuestra materia, pero ustedes pueden ir al expediente y ver de qué se trataba, por qué se hablaba por parte de don Pompeyo de actos anticipados de campaña y por qué no pudo comprobarse tal situación. Ahora bien, anteriormente, porque si ustedes se fijan, este es el JDC2, es decir, el JE2. Entonces, ¿dónde está el 1? Que sería, digamos, el original, el que inició, ¿verdad? El fundador. Ese deberíamos tenerlo en un estuche de cristal, el expediente. Bueno, anteriormente, el 11 de febrero de 2015, se había resuelto el juicio electoral de la Sala Superior también, JE 001-2014, interpuesto por el señor Víctor Manuel González Valerio, presidente municipal de Macuspana en nuestro querido Tabasco, en contra del acuerdo de la magistrada presidenta del tribunal de allá de Tabasco por un incidente de inejecución de una sentencia de ese tribunal, del de Tabasco, dictada en un JDC, en el que a criterio del impugnante se le imponía una multa excesiva. Entonces don Víctor, el promovente, don Víctor Manuel, dice es demasiada multa para lo que ocurrió, es una multa que no es equivalente, no es justa, no es equitativa. La resolución de la sala superior, esa multa se le imponen en un PES, en un procedimiento especial sancionador local, ahí en Tabasco. La resolución de la sala superior fue en el sentido de confirmar el acuerdo impugnado. O sea, le fue mal a don Víctor, pero sí lo escucharon, sí pudo mostrar sus pruebas, sí pudo llevar a cabo todo el debido proceso. Ahora, ¿por qué se la confirman? Bueno, ya, eso es otro asunto, eso nos llevaría a otros vericuetos. Lo que estamos viendo es que ya hay una vía impugnativa. El que haya una vía impugnativa no quiere decir que te van a dar la razón. En ningún medio de impugnación tienes garantizado que tienes la razón. Eso será mostrado con tus pruebas y fundamentos legales. Entonces, lo que estamos hablando es de tener la vía. Ahora, ¿cómo te vaya en ella? Pues eso sí ya depende de otras situaciones. Entonces ahí tienes los expedientes 1 y 2 como juicios electorales, los primeros 2 juicios electorales. A partir de entonces, 2014-2015, el juicio electoral se ha venido presentando para conocimiento y resolución del tribunal, lo que demuestra su utilidad. O sea, ha habido muchos juicios electorales, lo cual demuestra que sí era necesario. Y es un eslabón de la cadena impugnativa cuando se trata de procedimientos sancionadores, tanto ordinarios, el POS, como especiales, el PES. Una decisión de esta naturaleza tomada por órgano judicial o jurisdiccional que modifica el esquema legislado en materia de medios de impugnación electoral se justifica porque es congruente con la protección de los derechos político-electorales de los justiciables y es también acorde a los principios constitucionales y convencionales en vigor. O sea, no fue un acto de arbitrariedad, no fue una ocurrencia, no fue un ¿qué hacemos hoy? Ah, pues vamos a crear el juicio electoral. No, había una laguna, había una pared en la que te tropezabas como ciudadano o como candidato. Y se logró salvar mediante el juicio electoral. De acuerdo con lo anteriormente analizado,
El juicio electoral procede para combatir resoluciones definitivas emitidas por un tribunal electoral de entidad federativa recaído a un procedimiento especial sancionador, el PES, o extendiendo y uniformando el espectro impugnativo en un proceso ordinario sancionador, o sea, en un POS. Pues si cabe el PES, cabe el POS. Esto implica que contra dichas sentencias no procede algún otro medio de impugnación local que debiera agotarse antes de acudir a la instancia federal. Como ya en tu estado, por ejemplo en Tabasco, ya no se podía hacer más, pues la justicia federal te debe abrir un camino, y así lo hizo con ese expediente 1 del juicio electoral. Se tiene como antecedente la sentencia contenida en el expediente de la Sala Toluca, ST, Juicio Electoral 25 de 2018, en donde el Partido Revolucionario Institucional impugna la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, de fecha 30 de octubre de 2018, en donde el tribunal valoró de manera, según los impugnantes, de manera incorrecta el hecho de que un candidato del PRI, durante un evento proselitista, portó un Cristo, un Santo Cristo, un Cristo crucificado, pero dice por un instante, o sea, le dieron el crucifijo y lo tomó un ratito, lo que la autoridad consideró que actualizaba la prohibición de utilizar símbolos religiosos en campaña electoral. Entonces el Tribunal del Estado de México, ahí en Toluca, dijo, no, ahí está el video y traes al Cristo. Pero fue un ratito, bueno, pues un ratito ya violaste ahí disposiciones que van a estructurar el Estado laico. Bueno, pues eso lo impugna el PRI y lo impugna el candidato. En el expediente de la Sala Regional Toluca, en el rubro de jurisdicción y competencia, se dice: cabe mencionar que la vía denominada juicio electoral fue producto de los lineamientos generales para la identificación e integración de los expedientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los cuales se expone que en virtud del dinamismo propio de la materia ha originado que en ocasiones no exista medio de impugnación específico para hacer valer la afectación derivada de algún acto o resolución en materia electoral, y que para estos casos los lineamientos referidos únicamente ordenaban formar asuntos generales, pero a raíz de su última modificación ahora indica que debe integrarse un expediente denominado juicio electoral, el cual debe tramitarse en términos de las reglas generales previstas en los medios de impugnación establecidos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. En consecuencia, no habiendo regulación expresa de los diferentes aspectos de este juicio electoral y teniendo como referencia el JRC, se puede entender que la competencia se surte para impugnaciones en las que está involucrada una elección del jefe del Ejecutivo local a favor de la sala superior, y cuando no lo está, a favor de la sala regional con jurisdicción territorial en la circunscripción plurinominal correspondiente. También sirvió de base para este razonamiento de la Sala Regional Toluca la siguiente jurisprudencia. Asunto general: las salas las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están facultadas para formar expediente ante la improcedencia de un medio de impugnación específico. Esa jurisprudencia es de 2012. Entonces, Sala Toluca dice: las impugnaciones presentadas por el PRI en el asunto en comento se resolvió revocando la sentencia impugnada y vinculando al Tribunal Electoral del Estado de México para que aplicara las sanciones que considerara que le correspondían al ex candidato mencionado,
Para estos efectos se le otorgaba al referido tribunal 5 días de plazo contados a partir de la notificación de esta sentencia para dictar una nueva, lo que debe ser comunicado dentro de las 24 horas siguientes a la Sala Regional de Toluca. Entonces, ¿qué importancia tiene esto con este señor que portó por unos momentos, dice unos instantes, al Santo Cristo, y con ello, a decir del tribunal local del Estado de México, violentó los principios de laicidad del Estado? Pues le dice Sala Toluca, yo Sala Toluca tengo facultad para conocer y resolver esto, con base en la jurisprudencia y todo lo que ya dijimos. Entonces yo lo voy a resolver, pero como juicio electoral. Y después de todas las consideraciones que ahí aparecen en el expediente, Sala Toluca dice, mira, Tribunal Electoral del Estado de México, cambia el sentido de tu resolución con estos parámetros y te voy a dar 5 días para que hagas una nueva resolución. Y una vez que la tengas, me avises de inmediato a mí, a Sala Toluca, de en qué sentido va la resolución, porque efectivamente lo que estás tú tomando como sanción, pues es excesiva. Dado que, bueno, pues ahora vamos a hablar, ya está creado el juicio electoral, tanto para las salas regionales como para la sala superior, por supuesto. Ahora sabemos que lo que se va a aplicar son las reglas comunes. Como son comunes a todo medio impugnativo, pues también lo tienen que ser para el juicio electoral. Entonces, dado que no hay reglas específicas para el juicio electoral, deben considerarse aplicables, como lo afirman los lineamientos generales, para la identificación e integración de expedientes del tribunal, ya realizada las reglas comunes contenidas en los artículos 6 a 33, inclusive de esa ley. Esto lo estudiamos en su momento, ¿se acuerdan? Estudiamos las reglas comunes, tanto en la antigua ley, donde están en el 6 al 33, como en la nueva ley. Además, originalmente este juicio se planteó para el caso de ciudadanos o ciudadanas agraviadas por resolución de un juez local, pero actualmente se ha extendido a los partidos políticos, como se ha podido apreciar. O sea que el PRI también aprovechó el JE. Y también para el caso del procedimiento ordinario sancionador, el POS, incluso para cosas que no tienen nada que ver ni con PES ni con POS. En consecuencia, la acreditación de la personería de ciudadanos y de institutos políticos, y en su caso coaliciones, se llevará a cabo conforme a tales reglas comunes. Entonces, lo mismo que le pedimos al representante de partido o de coalición, se lo vamos a pedir aquí en juicio electoral si son los impugnantes. Y si son los ciudadanos, lo mismo que le pedimos para legitimarse, por ejemplo, en un JDC, pues ahora lo tendrán que hacer en un juicio electoral. Que se trate de impugnación, requisitos específicos, que se trate de la impugnación de una sentencia definitiva e inatacable, como era el caso de la que estableció el Tribunal Electoral de Nuevo León, en el caso de San Pedro Garza García, y el que estableció el Tribunal Electoral de Toluca, el del Estado de México. Y pues que se trate de una sentencia definitiva e inatajable, emitida por el órgano jurisdiccional electoral local en un PES o en un POS. Y ahora por ampliación de su cobertura de procedencia hacia diversos tipos impugnativos. Precisamente mañana vamos a ver un asunto que ha resuelto el JE por la sala superior que no tiene nada que ver con PES y POS, pero que se amoldaba a eso, que ya no había impugnativa. Ese asunto se refiere a una problemática que surgió en nuestro estado de Tamaulipas. En Tamaulipas ya no había camino, pero aquí sí, mediante el juicio electoral, y la Sala Superior lo resolvió. En general se aplicará para el rubro las disposiciones del artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral,
serán aplicables en lo conducente las disposiciones de esa misma ley contenidas en el artículo 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la ley. No vamos a señalar en qué consiste porque ustedes ya lo saben, son las reglas comunes. Y efectos de la resolución y notificación por tratarse de un medio impugnativo terminal. Ahora sí ya no hay dónde hacerte. Cuando te resuelva la justicia federal, pues ya hasta ahí llegaste. Entonces, pues los efectos van a ser los que se hacen en cualquier impugnación que ya va en la última etapa, sea una revisión, sea una reconsideración. Hay tres caminos. Ratificas lo que se impugna, como le sucedió, por ejemplo, a don Pompeyo, que ratificaron la sentencia de Nuevo León. Modificas, como en el caso de Sala Toluca, que dijo, ¿sabes qué? Cámbiame la resolución, es demasiado efectivamente lo que tú estás sancionando. O revocar, francamente queda sin efectos tu sentencia. Entonces son ratificar, modificar o revocar. La resolución local, la resolución del Estado que estás impugnando. En materia de notificaciones se aplicarán las reglas contenidas en los artículos 26 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. O sea, lo que dicen las reglas generales sobre notificación, se las vamos a aplicar también al juicio electoral. Otros aspectos procesales del juicio electoral. En otros aspectos procesales son aplicables de la Ley General del Sistema de Medios para el juicio electoral los siguientes. Prevenciones generales, que están en el artículo 6, plazos y términos 7 y 8, improcedencia y sobrecimiento 10 y 11, para las partes, artículo 12, para las pruebas 14 a 16, para la acumulación el artículo 31, para cumplimiento y ejecución el artículo 32. O sea, son puras reglas comunes. Como no hay una regulación específica, porque los otros medios sí tienen reglas específicas, a veces son de excepción, como por ejemplo en el plazo. Te dicen son 4 días a partir de que te notificaron en lo que vas a impugnar, pero en el recurso de apelación te acuerdas que hay una apelación que dice te damos nada más 3 días. Entonces ahí hasta yo les dije, cuidado, no se vayan con la finta de que la regla general dice, váyanse también al medio impugnativo que quieren, no vaya a ser que por ahí haya una regla especial que te deja fuera de las reglas generales. En este caso no, todo lo que dice las reglas generales se aplica aquí. Nota, debe tomarse en cuenta lo dispuesto en cada rubro anotado anteriormente, lo que especifica a su vez el reglamento interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Efectivamente, el tribunal tiene su reglamento interno y ahí se detalla con más precisión las reglas comunes. Entonces, ese es un consejo, un tip, por decirlo de una manera coloquial, que te damos. No solamente te quedes con las reglas comunes, también revisa lo dispuesto en el reglamento del tribunal, porque ahí puedes encontrar algunas especificidades que no son tan claras en la ley de medios. Ahora, casos concretos. En este estudio sobre el juicio electoral se han señalado 2 resoluciones relevantes para la temática, las contenidas en los siguientes expedientes. El sub-JE, o sea, de la Sala Superior 2 de 2015, y la Sala Toluca, su juicio electoral, el 25 de 2018. Conviene analizar en forma general ambas resoluciones para observar cómo se desarrollaban los distintos aspectos procesales a los que se ha hecho referencia en una adaptación para esta nueva vía impugnativa todavía no regulada en la ley. A pesar de la reforma que se hizo a la ley de medios, ya existiendo el juicio electoral, no lo tomó en cuenta el legislador y siguió sin estar en la ley. Bueno, fíjate que hay este antecedente. En algunos casos, el tribunal
al interpretar la norma, ha generado algunos cambios en el texto concreto de la ley. Por ejemplo, en el JDC, el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, ese juicio solamente podía interponerse contra actos de autoridad, por ejemplo, órganos del instituto. Pero, ¿qué crees? Los partidos políticos estaban exentos de ser impugnados en un JDC, porque los partidos políticos no son autoridad, tienen otra naturaleza jurídica, no son autoridad. Entonces, si tú, por ejemplo, como miembro de un partido político, eras afectado en tu derecho, pues no podías impugnar contra tu propio partido, porque el partido no es autoridad. Y entonces eso, pues también era una laguna. Y entonces se dijo, no, el juicio para la protección de los derechos cabe incluso contra actos y resoluciones de partidos políticos, sin que estos sean autoridad, porque nunca lo van a hacer. Son entes de interés público, pero no autoridad. Y así se manejó con jurisprudencia de la Corte, del tribunal. Pero viene una reforma y se incrusta en el texto de la Ley General del Sistema de Medios. Y ahora ya no hay necesidad de que invoques una jurisprudencia del tribunal, sino en la procedencia del JDC están actos de impugnación contra partido político, sin que se le conceda la calidad, porque no la tiene ni la tendrá, de autoridad electoral. Entonces, fíjate cómo hay esos antecedentes de que algo que creó el tribunal vía jurisprudencia, el legislador luego lo recoge, lo introduce al texto de la norma y ya no hay necesidad de que invoques jurisprudencia ninguna, porque en la ley lo dice. Así debió haber sido el juicio electoral, pero no lo hicieron. Ahora aparece sí regulado y como una gran sorpresa con un contenido de procedencia enorme en la nueva ley. Bien, como ha sucedido en otros medios impugnativos, el JE, conforme se han presentado casos concretos a la consideración de las salas del tribunal, ha visto ampliada sensiblemente su cobertura. Esto porque su finalidad al crearse fue la de ser una vía impugnativa jurisdiccional que permitiera el acceso a la justicia de aquellas demandas que no tuvieran especificada su procedencia en alguno de los medios establecidos en la Ley General del Sistema de Medios, lo que impedía indebidamente continuar la cadena impugnativa de la justicia local pasar a la federal. Casos concretos. Cobertura del JE. Para efectos de ver la ampliación de la cobertura de procedencia del JE, se sugiere analizar la resolución que obra en los expedientes sub 325-2021, sub 243-21 y acumulados sobre un asunto ocurrido en el estado de Tamaulipas, que es muy importante porque trata, entre otras cosas, de la autonomía de los tribunales electorales locales. Esta resolución se analizará en la segunda sesión, o sea, la de mañana, de esta temática, como ejercicio de refuerzo a lo que se ha expresado en torno al JE, así como otros aspectos del derecho procesal electoral, como la inaplicación de normas constitucionales. Entonces, les voy a rogar como tarea, ya ves que lo que te sobra es tiempo. Entonces, en lugar de que andes haciendo maldades, mejor mira, aquí están los expedientes, están acumulados. Es sub JE, o sea, juicio electoral, 235, diagonal 21. Y sub JE, 243, diagonal 21, que están acumulados. Entra a la página del tribunal, busca en resoluciones con esos numerales y ahí vas a conocer. Y
Léelo nada más, así con lectura dinámica, que yo creo que todos ustedes tienen. O sea, lectura dinámica, o como dicen algunos, lectura rápida. En realidad se llama dinámica. Si no tienes lectura dinámica, con mucho cariño te recomiendo que tomes un curso sobre esto, porque te facilita mucho la lectura de libros, expedientes y demás. Nada más leer. Me daría mucho gusto que mañana, cuando empecemos la sesión, pues me digas en concreto de qué se trataba, que impugnaban ahí en Tamaulipas. Y vas a ver que no tiene ya nada que ver con POS ni con PES. Es un asunto totalmente ajeno a procedimientos sancionadores. Eso implica que la cobertura se ha ido ampliando, 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 ampliando. Y eso hace ver que sí era necesario el juicio electoral, porque esas impugnaciones no hubieran llegado a la justicia federal. Y aquí nada más, para otros casos impugnativos, tienes, por ejemplo, este expediente que se desarrolló la temática o la problemática en el estado de Querétaro y otro en nuestra querida Coahuila de Zaragoza. Pero lo que me interesa mucho es este de Tamaulipas. Ojalá lo puedan ver. Si no puedes localizarlo en la página del tribunal porque no sepas manejarlo, directamente en Google teclea las siglas y te va a dar el expediente. Y entonces observa en concreto de qué trató, ¿sí? Para que veas en qué forma se estaba impugnando cosas que no tienen nada que ver con PES y POS. A ver, está don Daniel, ya lo escribió ahí. Muy bien. Y bueno, después si tienes tiempo, pues podrás ver este de Querétaro y este de Coahuila de Zaragoza. Pero el que me interesa es el de Tamaulipas, es el que vamos a platicar mañana. Y enseguida que veamos de qué trató y cómo se resolvió, viene la reforma legal del año 2023, donde veamos la nueva cara del JE. O sea, cómo lo trata la nueva ley. Ya muy diferente a lo que hemos explicado ahorita, porque aquí explicamos cómo nació, cómo surgió, con muchísimos problemas para justificarse y cómo se fue ampliando su procedencia. Pero ahora vamos a ver ya con base en la reforma qué podemos comentar, cómo está ahí este asunto del juicio electoral. Ahora sí ya está en la ley, ya no es jurisprudencia del tribunal. Bueno, entonces suspendo la presentación y pues nos quedan todavía unos minutos si alguien quiere hacer preguntas o algún comentario, pero sobre todo me interesa si me digan si todas las presentaciones anteriores que les debía, sí les llegaron, porque fue un momento muy dramático de mi correo que no salían al exterior. Entonces quiero saber si ya les llegaron o si todavía les falta alguna. ¿Alguien puede tomar la palabra al respecto y decirme si tiene todas las presentaciones o si todavía tenemos alguna pendiente? Esto se los mando mañana mismo, pero acuérdense que tienen como una tarea, si lo quieren llamar así, pero una tarea muy especial, una tarea sui generis, porque si no la haces, ¿qué va a pasar? Pues nada, no va a pasar nada. No te podemos bajar puntos, no te podemos exhibir públicamente, nada, nada. Pues si no la haces, no la hiciste y ya. Pero yo te recomiendo que le des lajas. A ver, dice, aquí, ha levantado su mano Elizabeth. A ver. Maestro, una preguntota. ¿Será que podría repetir la tarea? Es que me está fallando el audio ahí por los truenos aquí. Bueno, déjeme ver, aquí está. ¿Sí ve la presentación? Es que no la visualizo, no sé por qué no la visualizo. Bueno, entonces mire, le voy a dictar los expedientes. Es sub de sala superior, JE de juicio electoral, 235, diagonal 2021. Entonces, sub-JE-235-2021 y sub-JE-235
243 también 2021. Están acumulados. Entonces, al encontrar uno, encuentras el otro. Maestro, acabo de subir el expediente aquí, lo pueden bajar. Aquí Muy en bien. el chat. Está en azul. Excelente. Gracias, gracias. Denle una leída, no tienes que aprender nada, no va a haber examen. No te vayas a infartar. Es nada más que lo leas. Es decir, en la parte sustancial, para que veas de qué se trataba. Ajá. Y cómo se resolvió. Entonces busca precisamente los agravios, quién lo interpuso, todo, y vas a tener una idea muy clara. Entonces me va a dar mucho gusto que mañana, antes que lo analicemos, pues alguno o algunos de ustedes me digan así en síntesis, mire, se trata de esto. Y como vas a ver, no tiene nada que ver con PES y POS. Pero entonces significa que sí se necesitaba este asunto, ¿ah? El juicio electoral. Muy bien, pues miren, nos quedan unos minutos. Si no tienen preguntas o no hay comentario, podemos dejarlo hasta aquí. Y ya mañana vemos ese caso de Tamaulipas, lo comentamos, a ver cuál es su opinión, y vemos la nueva regulación, ya con la ley vigente, bueno, vigente y suspendida. Les agradezco mucho sus mensajes y sus emblemas, y les mando un abrazo desde aquí. Todavía estamos a muy buena hora, todavía pueden aprovechar la tarde. Si se antoja ir a tomar un helado con la novia o el novio y platicar un buen rato. Que tengan todos una tarde muy tranquila. Me dio de veras mucha alegría volverlos a ver. Que sigan con bien. Señor ingeniero, ¿está usted todavía por ahí?